Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Contento de estar nuevamente aquí para llevarles una palabra del Señor, para que vuestra fe no se decaiga, sino que siga dándole para adelante. Vamos a tratar la parte cuarta de lo que estamos estudiando de Pablo, que debemos predicar un evangelio claro. Los tiempos son los que más necesitamos que el evangelio sea claro a lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Así que quiero orar porque esta palabra tenga buen sentido esta noche en tu corazón, para que la puedas recibir a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos más que gozosos, Padre, de saber que nunca nos abandonas, que siempre estás y que siempre nos das aliento. Dios amado, en esta noche yo te pido aliento para mis hermanos, que no decaigan, sino que se fortalezcan en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra tiene, Señor, vigor para todas las cosas que necesitamos. Señor, es una palabra que trae, Señor, creatividad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso, Padre, queremos declararla como está escrita, papá. Según tú has ungido a aquellos hombres que trajeron la palabra y la escribieron desde sus propios corazones, para que nosotros también la podamos entender así. Dios amado, bendigo esta palabra, bendigo a los que están escuchando, Padre, bendigo a todos aquellos a quienes van a abrir sus corazones para que esta palabra sea arraigada a sus vidas. Señor, te damos gracias, atamos los poderes satánicos, Padre, que quisieran interrumpir, que quisieran transgiversar la palabra. Señor, los anulamos y declaramos por el poder de tu Espíritu Santo y Jesucristo nuestro capitán, que somos libres para que tu palabra venga a nosotros con bendición. Te damos gracias. Amén. Vamos a seguir con 2 de Corintios capítulo 4, del verso 13 ahora hasta el 15. Vamos a leer y vamos a desarrollar el tema de esta noche. Dice así en el verso 13, arrancando: empero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, decía Pablo, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Pablo ha estado hablando de la constante fragilidad y debilidad del vaso humano al que se le ha confiado este evangelio. La verdad que Dios es tan confiado en nosotros que nos ha dado el privilegio de poder llevar este evangelio adelante y poderlo predicar, para que mucha gente que nos está oyendo o quizás de repente se vuelca al Señor pueda entender que el evangelio de Dios es un tesoro tremendo para nosotros. ¿Cuál es entonces su actitud para con todo esto? Pablo sabemos que está sufriendo, ha pasado por muchas cosas, pero ¿cuál era su actitud? ¿Está derrotado, está desalentado, está desmayado Pablo? La respuesta es no. Pablo seguía anunciando a través de la fe que le capacitaba para seguir predicando el evangelio. Sabe que más allá de los padecimientos de esta vida se abren glorias inefables. Quiero leerte 2 de Corintios 1, verso 12 al 13. Mire lo que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y con sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros, porque no nos escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. Pablo les estaba hablando con sinceridad,
con mucha simpleza. La palabra es que la debemos tomar así, de esa manera. Pero esos padecimientos que Pablo pasaba no tenían nada que ver con la gloria que venía. Dice que se abrían glorias inefables. ¿Por qué? Porque Pablo no temía hablar la palabra. Seguía hablando a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus debilidades. A veces Pablo seguía adelante para decir que los padecimientos de esta vida eran para abrirse glorias inefables que vienen. En Salmo 116, el salmista David dice: creí, por tanto hablé. Y aún estando afligido en gran manera, David hablaba de estas cosas. Y Pablo confió en el Señor, y por ello lo que dijo fue el resultado de aquella fe profundamente asentada. Pablo está diciendo que lo mismo es cierto en su caso. Está padeciendo, está sufriendo, pero está pensando lo mismo que el salmista dijo. Pablo está diciendo que lo mismo es cierto en su caso, tenía el mismo espíritu de fe que el salmista David. Fe. ¿Cómo estamos en la fe? Acá vemos una fe tremenda, ¿no? Cuando pronunció estas palabras y dice Pablo: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Crees tú? ¿Tienes fe para esto? Hemos hablado lo que realmente Dios quiere que hablemos. Si has oído la palabra del Señor, por tanto debes ¿qué? Divulgarla. Pablo dice: yo pronuncio estas palabras porque creemos, por lo cual creí, también ¿qué? Hablé. Siempre que hay una verdadera fe, tiene que haber una expresión de la misma. No puede quedarse en silencio esta palabra. Isaías 62:1, mira lo que dice. Impresionante. Isaías 62, verso 1. Lo vamos a leer para que veas cómo dice la palabra. Dice: por amor de Sión. ¿Quién es Sión? Nosotros. Por amor de Sión, decía acá Isaías, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el evangelio se vea como una luminaria hacia el mundo. Hoy estamos viviendo en tinieblas muy oscuras. Pero entonces, ¿qué tiene que resplandecer para que realmente Dios haga ver su gloria? El evangelio en nosotros. Metidos en este vaso de barro, metido en este vaso frágil, metido en este vaso que se rompe. Pero ¿para qué se va a romper? ¿Para qué va a ser tan frágil? Para que se vea la luz del evangelio. Hoy necesitamos eso. Hablar del evangelio con sinceridad y con simpleza, para que el evangelio sea claro. No busquemos métodos para mejorar la cosa, porque el evangelio tiene que ser bien claro como está escrito. Hasta los niños pueden entender la palabra. ¿Cuánto más nosotros los mayores podemos entender esta palabra? Y Pablo dice que a través de la fe hablaba lo mismo que el salmista David. Y acá Isaías nos habla, dice: por amor a Sión no callaré. No callemos. Si tú tienes fe, no calles. Escuchaba hoy día quiero decir, que quieren prohibir el evangelio. Ya no se va a poder predicar, ni meter bulla con el evangelio, nada. Porque están buscando la manera de prohibir a que el evangelio sea visto acá en la tierra. Pero es el tiempo de nosotros, es el tiempo de abrir nuestro corazón para que el evangelio se deje ver en nosotros de la misma manera que Pablo, de la misma manera que David, de la misma manera que aquellos que pasaron por estos sufrimientos. En el verso 14, Pablo no se siente movido por el constante peligro que padecía, aún de muerte. Sabía que esta vida no era todo. ¿Cómo la tienes a esta vida?
¿Estás esperando todo de bendiciones puras nada más? ¿O estás sabiendo que muy pronto vamos a ser perseguidos, muy pronto vamos a ser angustiados, aún muertos, dice la palabra? Ya empezaron en China, dice que están volteando las iglesias evangélicas. Y por otros lugares están matando a los pastores. Así que Pablo no se siente movido. Acá nos demuestra, a pesar de la constante acechanza de muerte, sabía él que esta vida no era lo todo. Sabía que para el creyente había una certidumbre de resurrección. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que resucitó a Jesús también iba a resucitar a Pablo. No importa si moría, pero Pablo estaba dispuesto a ir a la muerte a pesar de todo. Sabían que lo perseguían, sabía que lo apedreaban, sabía que le hacían muchas cosas que lo angustiaban, pero Pablo no era movido de este constante peligro. Él tenía la certidumbre de que si muere, hay una resurrección. Pero esa resurrección lo llevaría ¿a qué? A la vida eterna. ¿Por qué? Porque no cayó. Por amor, oración, no cayó Pablo tampoco. Quiero leerte en 1 Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22, lo que dice. Capítulo 15 de 1 Corintios, versos 20 al 22. Dice así: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto, dice, la muerte entró por un hombre, también aquí por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección. Cristo es nuestra resurrección. Así que, por lo tanto, no seamos movidos o conmovidos por lo que se viene. Al contrario, agarremos la fe como Pablo, agarremos la fe como David, que aún siendo muertos, ellos tenían que la vista puesta a que iban a resucitar para vivir una vida eterna con Dios. Verso 15. Con la cierta y segura esperanza de la resurrección, Pablo estaba dispuesto a sufrir terribles penalidades. Y ya conocemos la historia de Pablo, ¿no? Si uno se pone a leer desde Hechos para adelante, Pablo ha sufrido tremendamente. Y no se mueve la esperanza de la resurrección para la vida eterna. Pablo está dispuesto a sufrirla. ¿Cómo estás tú? ¿Estás dispuesto a sufrirla? Sabía que todos estos padecimientos, Pablo, tenía un doble resultado. Abundaban en bendiciones para los corintios y con ello hacía que sobreabundase la acción de gracia para gloria de Dios. ¿Estás dándole gracias a Dios este tiempo? ¿Estás dándole gracias a Dios en este tiempo? Ya sabes que este tiempo está dificultoso, que este tiempo no nos permite juntarnos, no permite hacer aquello o lo otro. Aún más la economía se ha venido a pique. ¿Estás dándole gracias a Dios por esto? Yo creo que tenemos que darle gracias a Dios. Aún en lo poco, demos gracias a Dios, porque hemos tenido abundantemente mucho. Y ese es el tiempo de la escasez, donde realmente nosotros debemos darle gracias, porque el Evangelio está siendo tan claro para nuestras vidas que no podemos echarnos atrás ahora. Caminemos hacia adelante, mirando el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, para vida eterna. Amén. Hay dos motivos que vemos acá que movían a Pablo en todo lo que decía y hacía. Primero, estaba ocupado con la gloria de Dios. ¿Estás ocupado en esto? ¿Dándole gloria a Dios? ¿Metiéndote con Dios? Lo segundo era con la bendición, estaba ocupado con la bendición de sus semejantes, los creyentes. Pablo les seguía hablando a ser movidos en la fe para que realmente las tribulaciones, los padecimientos, todo aquello que iban a sufrir, no les allegara, sino que se fortalecieran dándole gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a padecer como Pablo?
Qué tremendo, ¿no? Si uno mira la historia de Pablo, no es fácil. Para nosotros hoy en día sería tremendo si vivimos como Pablo vivió en ese entonces. Pero Pedro, primera de Pedro, vamos a leer 2:21, nos aconseja del ejemplo que aquel Dios, el cual envió a su Hijo, ¿se acuerdan? A Jesucristo nuestro Señor, en capítulo 2, verso 21, dice la palabra, porque para esto soy llamado. Ay, ay, ay. ¿Para qué somos llamados? Para padecer, para sufrir, para ser débiles aún, pero no esperando que estas cosas nos hagan salir de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que en la resurrección que Él nos dé, vayamos a vivir la vida eterna. Dice acá, porque para esto soy llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Estás dispuesto? Qué tremendo, ¿no? Saber que Cristo dejó su ejemplo y Pedro lo tomó acá diciendo, nosotros somos llamados a esto. ¿Para qué? Para padecer lo mismo que Cristo padeció, para que podamos nosotros tener ¿qué? La oportunidad de vivir el reino de Dios en nuestra vida. Y no solamente para vivirla, sino para vivirla eternamente. Porque Cristo ya viene, pero nosotros tenemos la esperanza de venir con Él. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ¿qué? Seguir sus pisadas. El pensamiento del sufrimiento de los creyentes por causa de la justicia lleva invariablemente a este pasaje que deja muestra de la gran responsabilidad de Cristo y su gran ejemplo para que nosotros podamos seguir en Él. Jesucristo. Nadie jamás fue tratado tan injustamente. Pero cuando te tratan un poquito mal, ya te pensás que es injusto, como te dicen. A veces el problema mayor es cuando tu esposa te dice algo o tu esposo te dice algo, enseguida, ¿qué pasa? Ese padecimiento te llega, y, me fui tratado injustamente, me dijo cosas que me dolieron, que no van al caso. ¿Cuánto más Jesucristo, que nos dejó ejemplo, padeció injustamente? La mayoría de la gente se queja y se queja porque son tratados injustamente. La palabra dice que si sos tratado de tal manera, ¿qué problema te haces? Si no aguantas eso, ¿cuánto más puedes aguantar la persecución entonces? Debemos aprender a vivir aún siendo tratados injustamente, con gozo, con esperanza de la promesa que Dios ha dado por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que nosotros lleguemos a ser también con Él en gloria. Nadie ha llegado a tener la paciencia de Jesucristo. Solo Jesús pudo. Solo Jesús pudo. Pero hay una palabra, la buscaba ahora, se me borró de la mente, no la pude encontrar. Dice, con Cristo o en Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Claro que no podemos porque somos vasos frágiles. Pero intentemos poder llegar al ejemplo de Jesucristo. Tomemos su ejemplo para que nosotros podamos fortalecernos y llegar a donde Cristo llegó. Nadie jamás ha sido tratado tan injustamente como Jesucristo. Nadie jamás ha tenido tanta paciencia como la que tuvo Jesús. Pero esta palabra es tan clara que a veces no la queremos tomar. Es demasiada clara para poderla tomar en serio. Yo te digo, estas son las palabras que valen. Tan simples, pero tan al grano, tan verdaderas, de que realmente nosotros, como creyentes, entre comillas, creyentes, podamos llegar a realizar lo que Cristo realizó, lo que Pablo realizó, lo que Pedro, todos los antiguos pudieron realizar. ¿Por qué? Se fortalecieron en el Señor. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, dice Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Pero si estamos en Cristo, lo podremos. Si estamos en Cristo, lo que es injusto ya no nos va a doler. Lo que es el tratamiento para llegar a la paciencia, ya no la vamos a perder. Vamos a tener paciencia. ¿Pero qué? Hay que aferrarse en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la parte cuarta del capítulo 4 de 2 de Corintios, donde realmente estamos viendo cosas maravillosas y nos está haciendo abrir los ojos para que podamos llegar al ejemplo que Cristo nos dejó. Amén. Pues tenemos que seguir en sus pisadas. Bueno, esto nada más quería repartirte esta noche. Me falta todavía versos 16 al 18 y ya vamos a terminar el capítulo 4, donde realmente nos está dejando una tremenda enseñanza, con simples palabras, con un evangelio claro. Nos está hablando tan al grano que nosotros debemos tomar esta palabra y poder decir: Señor, Señor, que este vaso frágil sea transformado al vaso que tú necesitas, que demuestre ese brillo de luz que hay a través de lo que tú has formado en ello. Así que damos gracias al Señor por esta palabra y que te haya caído bien esta noche. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Posiblemente, porque todo está más borroso siempre, pero posiblemente, si no han cambiado las opiniones, tanto el gobernador como el intendente acá, de no prohibirnos a salir a predicar el evangelio, vamos a comenzar esta semana que viene las reuniones caseras. Así que estate atento, hermano o hermana, a que podamos llamarte. Cada anciano tiene su grupo, se ha formado un grupo en cada anciano, y ellos van a estar dándote la palabra en casas, reuniones caseras. Vamos a tratar de hacerlas de a poca gente, no más de 10. Así que en la lista tú estás anotado, y en esa lista te va a visitar el anciano que va a tener reuniones, ya sea en tu casa o en cualquiera de los hermanos que están anotados. Y es más, podemos ir salteando en casas cuando comencemos. No estamos todavía totalmente seguros de hacer las reuniones, porque a veces dicen una cosa y al otro día dicen otra. Entonces estamos ahí en babia y no sabemos qué hacer. Y las reuniones acá en la iglesia todavía no las vamos a comenzar. Vamos a tratar de pasar julio y recién en agosto comenzar, si es que está abierto también para esto, comenzar las reuniones acá en la iglesia. Así que, hermanos, les aviso estas cosas para que se vayan preparando y se puedan fortalecer en la palabra, porque yo sé que a veces de aquí no se escucha para muchos y muchos no reciben la palabra, pero bueno, estamos tratando de poder agilizarnos entre nosotros para que la palabra sea más personal, no tanto por audios, sino más personal. Y eso va a ser en las reuniones caseras. Así que les aviso y que tengan una buena noche esta noche, que descansen bien, que sueñen con Dios, no conmigo, y que Dios les bendiga. Chao, hasta la próxima.